Rectificadores de onda. Otra herramienta fundamental de lo que es los sistemas analógicos, la electrónica analógica, son los rectificadores de onda. Vamos a dedicar este video a explicar la parte de los rectificadores de onda. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Rectificadores de onda. Bienvenidos a esta sesión de sistemas analógicos, donde vamos a explorar la profundidad de los rectificadores de onda, parte fundamental del estudio de los diodos semiconductores. Veremos cómo se implementan entonces algunos circuitos de media onda y de onda completa, su aplicación en la ingeniería en computación, fuentes de alimentación y más, ese tipo de cosas. Y bueno, más adelante en videos posteriores vamos a hacer la simulación de los circuitos en Tinkercad. Bienvenidos, bienvenidas, agradecemos su presencia a esta clase enfocada a los rectificadores de onda. Durante esta sesión entonces vamos a abordar desde los principios teóricos hasta la implementación práctica de los diodos, obviamente enfocados a lo que es ingeniería en computación, que es a quien va dirigido este curso. Hago la aclaración de que este curso está haciendo, este video está siendo grabado directamente y en vivo frente a grupo. Los rectificadores de onda en la ciencia y en la ingeniería en computación. La conversión de la corriente alterna a la corriente continua, que en realidad es la conversión a corriente directa, y cuando está filtrada, cuando está rectificada, entonces es cuando se transforma o la podemos trabajar como una corriente que emula la corriente continua. Los rectificadores de onda utilizan diodos para convertir señales de corriente alterna, ¿sí?, a corriente continua, de forma parcial, media onda, o de forma completa, que son los rectificadores de onda completa. Las aplicaciones en la ingeniería en computación resultan esenciales para diseñar fuentes de alimentación de microcontroladores, tarjetas lógicas y sistemas embebidos. La base en sistemas avanzados, además, su estudio es la base para entender para entender los convertidores de potencia y etapas de acondicionamiento, donde la señal o las señales deben ser estabilizadas, transformadas para su uso en hardware digital. Muy bien. Los objetivos de este tema de rectificadores de onda es comprender la teoría y el funcionamiento de los rectificadores de media onda, por ejemplo, de onda completa con derivaciones centrales y puentes. Identificar aplicaciones concretas en microcontroladores, sistemas digitales y dispositivos de cómputo. Aplicar procedimientos numéricos detallados para el diseño y el cálculo de parámetros, corriente, voltaje, factor,
factor de rizado, en rectificadores con filtro y sin filtro, obviamente, esencialmente con filtro. Explorar tendencias futuras en la implementación de diodos avanzados, los Schottky, el SiC, para mayor eficiencia y menor caída de voltaje. La importancia en la industria y las perspectivas. La base de fuentes de alimentación. Los rectificadores son la base de cualquier fuente de alimentación lineal y muchos convertidores de potencia. La demanda creciente. Con la creciente adopción del Internet de las Cosas y de los dispositivos portátiles y sistemas embebidos, se requiere una conversión eficiente de energía de corriente alterna a corriente continua en entornos de bajo consumo y alta confiabilidad. La investigación y desarrollo. Se espera que la investigación en diodos de nuevos materiales, como es el carburo de silicio, el galio, ¿sí?, el nitruro de galio, por ejemplo, el germanio, incrementen la eficiencia y reduzcan la disipación térmica, ¿sí?, beneficiando proyectos de ingeniería en computación que exijan alimentación compacta y robusta. Los orígenes de los rectificadores de onda. En 1904, el uso de diodos para rectificar señales de corriente alterna se remonta a los inicios de la electrónica, cuando se empleaban tubos de vacío como el diodo Fleming. En 1950, en la década de los 50, con la llegada de los semiconductores, los diodos de germanio y luego de silicio, se simplificaron y abarataron los circuitos de rectificación. En la década de los 60, a partir de la década de 1960, el rectificador de puente se convirtió en estándar en las fuentes de alimentación de radio, por ejemplo, televisión y posteriormente de equipos de cómputo, facilitando la escalabilidad, ¿sí?, de los sistemas electrónicos. Los rectificadores de media onda, los principios. El funcionamiento. En el rectificador de media onda se usa un solo diodo para permitir que únicamente el semiciclo positivo de una señal de corriente alterna llegue, ¿sí?, a la carga. Puede ser positivo o puede ser el negativo, pero uno solo. El semiconductor negativo se bloquea el diodo en polarización inversa, y entonces solo permite, para este ejemplo, el paso de la onda positiva. Con respecto a las características, esto genera una salida pulsante con un gran contenido de rizado si no se filtra. Es una configuración sencilla pero ineficiente y solo aprovecha el 50% del pulso eléctrico. Por ejemplo, si vamos al cálculo del voltaje de corriente directa y corriente en un rectificador de media onda, y podemos ver el supuesto de la fuente de 12 volts, el diodo, por ejemplo, 1N4007, con un voltaje alterno con un consumo de este diodo de 0.7 voltios y una carga de 1 k ohm
carga de resistencia eléctrica, vamos a tener entonces un voltaje pico, ¿sí?, que se conoce como BP, de la raíz de 2 por 12 voltios, que es igual a 16.97 voltios, que sería el voltaje de pico a pico en las ondas. Con la caída del diodo de aproximadamente 0.7 voltios, por lo que el pico de carga sería de 16.27 voltios, porque se pierden 0.7 voltios por la alimentación del diodo. El valor medio, ¿sí?, el VDC, el valor medio de la corriente, vamos a decir, rectificada por ese diodo, me va a dar el valor el pico entre pi por los 16.27 voltios y me da una salida real aproximadamente de 5.18 voltios. 5.18. La corriente media, la intensidad de corriente, va a ser aproximadamente igual al voltaje de corriente entre la resistencia, y esto me lleva de 5.18 voltios entre los 1000, porque estamos hablando de un k ohm, o sea 1000 ohms, va a ser igual a 5.18 miliamperes, y ese sería el voltaje real del circuito, el amperaje real del circuito. El procedimiento con filtro capacitivo y simulación. La adición de un capacitor, si se añade un capacitor de filtro, por ejemplo, de 1000 microfaradios, el voltaje pico de la carga, que es aproximadamente 16.27 voltios, descarga lenta del capacitor entre semiondas, y entonces el rizado tiene un cambio de voltaje de una intensidad de carga sobre el factor del capacitor, la frecuencia del capacitor. La simulación entonces, por ejemplo, puede ser el Proteus, Every Circuit, el Tinkercad, que lo vamos a ver más adelante, nos lleva precisamente a visualizar la forma de la onda con picos cercanos de 16.27 voltios y bajadas mínimas si la carga es grande. La relevancia pues son fuentes de alimentación de bajo costo para circuitos sencillos, aunque con alto rizado y baja eficiencia. Ese rizado en un momento dado sí puede afectar la electrónica de los sistemas, por lo que se recomienda entonces hacer un filtrado de mayor calidad. Ejemplo de aplicación: fuente de 5 voltios sencilla para un microcontrolador. Tenemos un transformador entonces, por ejemplo, de 9 volts de corriente alterna, un rectificador del diodo de 1N4007 en serie. El filtro del capacitor promueve una corriente directa de aproximadamente 12 voltios, un regulador 7805 que reduce y estabiliza la corriente a 5 voltios. Estoy hablando de componentes electrónicos reales que se pueden conseguir en el mercado, o bueno, en el simulador también, obviamente. El comentario: aunque funciona, se desaprovecha la semionda negativa, reduciendo la eficiencia de la corriente eléctrica. Por eso es que después se utiliza el otro diodo para cambiar la corriente y entonces generar picos más cercanos y que la corriente eléctrica se aproveche de una mejor manera. El rectificador de onda completa con el punto medio. Los componentes: el rectificador de onda completa con derivación central, usa un transformador con punto medio de 2 diodos, por ejemplo. El funcionamiento: cada diodo conduce en un semiciclo, entregando corrientes a la carga durante ambas mitades de la onda.
Las características es que el voltaje pico de la carga es algo menor que la mitad del transformador total y se aprovecha el 100% de la onda eléctrica que se está utilizando. En términos de frecuencia de salida, son 2 pulsos de ciclo de corriente alterna de entrada. Ejemplo, transformador de 24 volt de corriente, 2 diodos, la carga de 500 ohms. Y entonces la salida, el supuesto en la salida del transformador de 12 volts serían 24 volts por la corriente de entrada a 12 volts positivos, la corriente a 12 volts negativos. Al sumarlos me va a dar los 24 volts. Y se emplean 2 diodos, uno N4007, recordemos eso porque eso nos va a pegar en el sistema, con 0.7 volts por diodo, la carga de 500 ohms, es la carga eléctrica que tiene el sistema, el voltaje pico de cada mitad sería la raíz cuadrada de por los 12 voltios de cada mitad, que nos daría aproximadamente 16.97 voltios, lo vimos en el cálculo anterior, menos los 0.7 voltios del diodo del circuito, nos va a dar precisamente aproximadamente 16.27 voltios como voltaje en la carga. El valor medio, onda completa, los voltajes de corriente aproximadamente igual a 2 voltios entre pi por sería 2 por 16.27 voltios entre pi. Esto me daría igual aproximadamente a un voltaje entre pi de 10.36 voltios. La corriente directa IDC es igual a 10.36 voltios sobre 500 ohms, y esto va a ser igual a 20.7 miliamperes, que sería la carga de ese sistema, bueno, la intensidad de ese sistema. Incorporando un capacitor de filtro y simulación de transformador de 24 volts de corriente, y seleccionando el capacitor, supongamos un capacitor de 1000 microfaradios, para el cálculo del rizado, el cambio de voltaje, la intensidad de carga sobre 2 de la frecuencia de carga, o del capacitor, donde F es la frecuencia de la red, normalmente 60 Hz, por lo que 12 frecuencias, perdón, el doble de la frecuencia sería igual a 60 por 2, esto es 120 Hz, porque la corriente eléctrica normal está en 60 Hz. Si no ha tenido un cambio de frecuencia, también se puede hacer cambio de frecuencia, pero con un oscilador, pero eso es otro tema para más adelante. Con la intensidad de carga, entonces sería aproximadamente de 20.72 miliamperes, resultado previo de lo que hemos analizado en el ejercicio anterior. Y entonces el capacitor de 1000 microfaradios nos lleva a un cambio de voltaje de 0.072 amperes sobre 120 Hz por 1000 microfaradios por 10 elevado a la menos 6 faradios. Esto va a ser igual a 0.02072 entre 0.12, aproximadamente igual a 0.1727 volts. El voltaje de corriente directa aproximado, filtrado, va a ser aproximadamente igual al voltaje pico menos el voltaje del rizado,
y aproximadamente me va a dar 16.27 voltios menos 0.17 voltios, aproximadamente 16.10 voltios, que es una de las simulaciones que tenemos que llevar a cabo más adelante. El rectificador en puente de diodos. O sea, hemos estado hablando, vamos a decir, de lo que son los diodos aplicados por separado. Pero ahora me dice, oye, vamos a hablar del rectificador en un puente de diodos de 4 diodos. Bueno, de hecho estos ya son diodos integrados en una cápsula que tiene ya la entrada para la rectificación directa. La configuración, el rectificador de onda completa en puente emplea 4 diodos dispuestos y de modo que en cada semiciclo 2 diodos conducen y los otros 2 bloquean, entregando una salida pulsante en la carga durante ambas mitades de la forma de onda de entrada, lo que genera entonces picos constantes porque se invierte, vamos a decir, estos picos se invierten y entonces tenemos las ondas más o menos al mismo nivel, con algunas caídas de tensión entre onda y onda, de acuerdo a como les mostré ahorita en mis manos. Las ventajas es que no requieren transformador con derivación central, reduce el costo y el tamaño, se aprovecha la totalidad de la onda, duplicando la frecuencia de salida respecto a la red del doble de la frecuencia, y es más eficiente la conversión de potencia respecto a la media onda. Un rectificador de puente de 12 voltios y una carga de 1 k ohms. El supuesto bueno es que la fuente de 12 voltios sin derivación central es un puente de 4 diodos con un puente de 4 diodos de 1N4007 y resistencia de 1 k ohm como carga. El voltaje pico de entrada sería entonces de raíz de 2 por 12 voltios y esto me daría 16.97 voltios. La caída de los diodos en conducción, en cada semiconductor conducen 2 diodos en serie, por lo tanto la caída total es de 2 por 0.7 voltios igual a 1.4 voltios. Esa es la caída total. El voltaje pico de la carga, ¿sí? Es aproximadamente igual a 16.97 voltios menos el 1.4 voltios que es provocado por la rectificación de los diodos. Entonces tenemos 15.57 volts reales de la carga. El valor medio de voltaje de carga de la onda completa, ¿sí? Es 2 por el voltaje pico. Por tanto, la carga sería, y del voltaje pico en la carga sobre pi. Y eso sería aproximadamente igual a 2 por 15.57 entre pi. Y esto nos daría 9.91 voltios sobre con respecto al sistema. La corriente media, ¿sí? El índice de corriente o la intensidad de corriente va a ser igual a 9.91 voltios sobre 1000 ohms. Y esto va a ser igual entonces a 9.91 miliamperes, que sería la corriente real del circuito. Agregar filtros capacitivos y análisis del rizado. Bueno, la configuración al agregar un capacitor de 1000 microfaradios en paralelo con la carga de 1 k ohm. Tenemos entonces una frecuencia que se conoce con frecuencia de Ripley,
la señal rectificada es de 120 Hz. Si la red es de 60 Hz, por lo que la frecuencia de Ripple es igual a 2 veces la frecuencia normal. El cálculo del rizado, entonces que la intensidad de la carga va a ser aproximadamente igual a 9.91 miliamperes. El cambio de voltaje es igual a la intensidad de la carga sobre la frecuencia de Ripple por la capacidad del capacitor, y esto nos lleva a 0.00991 amperes sobre 120 por 1000 por 10 a la menos 6 faradios, y esto va a ser aproximadamente igual a 0.0825 volts, que es el cálculo del rizado en el voltaje del sistema. El voltaje entonces de corriente directa filtrado y aproximadamente el voltaje pico de la carga menos el cambio de voltaje es aproximadamente igual a 15.57 menos 0.08, aproximadamente igual a 15.49 de voltaje. El valor máximo con descarga pequeña entre picos. Ahora, el ejemplo práctico, la alimentación para dispositivos de cómputo, la entrada de 9 voltios de corriente alterna, el rectificador de puente de 4 diodos de 1N4007, la salida de corriente directa con aproximadamente 9 por raíz de 2 menos 1.4 del voltaje pico, que nos entrega aproximadamente 11.35 volts de corriente. El filtro capacitor de 1000 microfaradios para filtrar la ondulación a una frecuencia de 120 Hz. El regulador de 7805 o buck converter para mayor eficiencia. Eso permite entonces la regulación de la corriente, resultando una señal estable de 5 voltios, ¿sí?, apta para la lógica de los microcontroladores con rizado reducido. La aplicación en ingeniería en computación de la regulación, pues de la entrada de 12 volts, la rectificación 4 diodos, la filtración capacitor, el filtrado a 16 voltios de corriente directa, la regulación un 7805 para la línea de 5 voltios, ¿sí?, y un regulador 1117 para 3.3 voltios. Los comentarios, bueno, son onda completa que reduce la ondulación y mejora la eficiencia comparada con la media onda. El análisis de la corriente instantánea en el puente de onda completa, tenemos un supuesto que es un transformador de 15 voltios, el puente de 4 diodos, ya sabemos que es un N4007, la carga de 300 ohms, la frecuencia de 60 Hz, los picos de voltaje son 15 por raíz de 2, que nos da 21 volts. La caída es la caída de 2 diodos, que es 1.4 aproximadamente, y esto nos lleva entonces a que en lugar de 21.2 es 19.81 como corriente real del sistema. La corriente pico 19.81 volts sobre la resistencia de 300 ohms nos da 0.066 amperes o 66 miliamperes. La corriente instantánea en cada diodo
durante la semionda conduce a un par de diodos para uno. Cada uno soporta 66 mA cuando la onda está en pico sin filtrar. La verificación, entonces, la hoja de datos, pues es un diodo de 1N4007, bueno, en realidad son 4, ¿sí? 1 amperio de pico de corriente que soporta, por lo que está dentro de la tolerancia. La rectificación de los rectificadores en el mercado, el uso y la tendencia, ya lo habíamos analizado en la presentación anterior, que tienden a un crecimiento anual del 5% y que tienen una eficiencia del 90% en diodos de tipo Schottky o de carburo de silicio, ¿sí? Son, vamos, datos que alientan a la inversión ¿cómo se llama? Electrónica en el mundo. Con respecto a la importancia de los rectificadores para el futuro profesional, pues sabemos que se van a utilizar en ingeniería en computación para todos los conceptos de control, sensores, actuadores, control industrial, vehículos eléctricos, etcétera. O sea, tienen un futuro muy, muy fuerte. Las reflexiones para el estudiante. Bueno, ¿qué factores considerarías para elegir entre un rectificador de media onda contra uno de onda completa? Pues de entrada, recordemos que en el rectificador de onda completa se aprovecha el total del espectro del avance de la corriente eléctrica sobre un conductor, corriente eléctrica alterna. La influencia de la frecuencia, cómo influye la frecuencia en la red, ¿sí? Bueno, por ejemplo, una frecuencia de 50 Hz contra una de 60 Hz en el rizado y la necesidad de un capacitor mayor o menor. Bueno, pues cuando tenemos ciclos mayores como 60 Hz en lugar de 50, los rizados son menos largos, menos prolongados, menos anchos, y entonces la descarga del capacitor es menor y la corrección de la onda es mucho más efectiva. La selección de diodos, ¿qué papel juega la selección de los diodos? Un diodo 1N4007 contra un Schottky. Bueno, la capacidad de la filtración y de la descarga para que la onda sea más continua. El proyecto propuesto puede ser una fuente de 3.3 voltios y 5 voltios simultáneos por un transformador de 12 voltios, un rectificador con 4 diodos de puente, un filtrado, capacitor de filtro acorde al consumo con 2200 microfaradios y la regulación de 7805 para 5 voltios y una regulador del tipo LD1117 de 3.3 voltios. Y esto pues nos va a llevar precisamente a tener una MS1117 también de 3.3 voltios para tener precisamente los 3.3. Entonces vamos a tener con el 7805 los 5 voltios y con el 1117 los 3.3 voltios. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.